¿Es Surge Motera una decepción? Así es, gente, el día de hoy les traigo el test de Surge Motera, la nueva personaje contendiente. En este video vamos a ver si realmente es una decepción y qué tanto puede hacer contra el meta actual y contra Ice Cream, la mejor personaje del juego que, spoiler, no tiene nada que hacer contra ella. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de esta nueva personaje. Por aquí tengo la personaje a nivel 6. No, esta vez sí que no compré la cámara de Tails, que algunos me han dicho que la he comprado por desbloquear en el primer día. Y no, es muy fácil con el impulsador de tarjetas de cofres. Aún así la tenemos por aquí a nivel 6. Sus estadísticas son velocidad 99/100, aceleración 67/100 y fuerza 85/100. Son estadísticas bastante buenas. Pero realmente las estadísticas no cuentan casi nada con un personaje, lo que importa son las habilidades. Empezamos con su ataque, que es tablas saboteadoras, que honestamente es un ataque bastante mediocre. No tiene mucho alcance, además de no traspasar obstáculos. Pero tiene algo muy bueno, y es que causa muy buen daño y tiene 2 y 3 utilidades. Y de hecho 2 utilidades garantizadas a nivel 18. Su trampa, gran descarga, me esperaba mucho más de ella. Honestamente el daño es prácticamente nulo, solo te aplica el efecto de electricidad y ya. Aunque es cierto que es bastante molesta con spam, ya que cae casi al momento. Y su turbo, que es bastante mediocre, tiene una velocidad bastante meh, y al igual que su duración, que es bastante meh. Honestamente este turbo es muy mediocre y es prácticamente lo mismo que el de Sonic Riders. Hay que decir que a niveles altos la personaje con sus mejoras aumenta bastante, no solo en su turbo sino también en su trampa y su ataque. Aún así vamos a ver qué tan potente es en partidas. Primera partida tenemos un Vector, una que caza tesoros y otra Surge Motera nivel 2. A ver, la personaje fuerte no está, mala tampoco es, honestamente. Su turbo tiene una velocidad y una duración muy mediocre, igual que su resto de habilidades. La verdad que tiene muchísimas desventajas esta personaje, aunque también un par de ventajas. De hecho yo estoy aquí spameando la trampa, estoy golpeando, pero ¿de qué me sirve? De absolutamente nada, porque es que no tiene daño. Y genial, me acaban de quitar mi turbo. Siento que le pueden llegar a dar un bufeo a esta personaje, lo digo aunque esté balanceada. Vean a mi rival, estaba balanceada y también le dieron un pedazo buff. Uno no, de hecho 2. Así que le tengo fe de que le den alguna mejora. Aún así, yo creo que así está bien y no le hace falta ningún balance, ¿no? Genial, me golpea este. No puede ser. No puede ser. Siguiente partida, una Amy Vidente nivel 14. Cuidado con esa personaje porque tiene un set de habilidades muy pero que muy bueno y se acaba de golpear para ganar turbo. Yo creo que para que Surge Motera sea buena, un buff al turbo y otro a la trampa, a su daño, estaría de joya la personaje. Ahora creo que no le hace falta. Es que, como digo, la verdad, la personaje tiene cosas muy buenas, pero otras que son muy malas. Por ejemplo, el daño de la trampa, el alcance de su ataque. Pero otras cosas buenas es que cae casi al momento la trampa, el ataque tiene 2 utilidades, o 3 incluso, y además hace bastante daño. Y primera victoria. Ok, tenemos un Super Shadow Riders y un Punk Zaz. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es quedarme atrás del Super y pegarle con el ataque. Con la trampa no voy a hacer absolutamente nada. Voy a intentar ganar el ataque y me voy a golpear. Vamos a atacar por aquí turbo. Vamos a intentar pegarle, perfecto. Vale, ya lo dejamos atrás. Hay que seguir stackeando el turbo. Dios mío, por favor, la velocidad de este turbo es malísima. Y su duración igual. Lo bueno es que el Punzaz no tiene turbo y yo sí. Corre. Dios, perfecto. Primer puesto. Planel Whips, ok, pero de nada me sirve porque spamear la trampa, como digo, ¿para qué si no haces prácticamente daño? Solo les molesta. Algo muy bueno que estoy viendo de esta partida es que no hay una Ice Cream. Ojalá esto fuera coña, pero literalmente el boost de ese personaje al máximo es igual a 2 superformas. Pero no 2 superformas así de cualquier super, no, de Movie Super Shadow. Que para quien no sepa, la superforma es mejor en ese personaje. Tarde o temprano va a ser nerfeada ese personaje en la velocidad de su turbo, también en su duración. Yo creo que más en velocidad. Vale, vamos a intentar interrumpir boost, pero ahora que lo pienso, el del Sonic ídolo no puedo porque tiene invencibilidad y me van a adelantar. Pues no. Perfecto. Primer puesto, vamos a una última partida de trofeos. Hablando de la señora Ice Cream, aquí tenemos una, lo bueno es que está solo al nivel 2.
Literalmente Ice Cream también le hace counter a casi todos los personajes que eran meta. Bueno, la Ice Cream lo único bueno es que se ha desconectado y la única de hecho personaje que le puede hacer frente a Ice Cream es Rush Kunoichi. Su set de habilidades, ataque muy bueno, trampa muy buena y turbo que sigue siendo muy bueno. Los otros personajes que eran meta, la verdad que se han quedado bastante atrás. El hecho de que Ice Cream pues sí, le hace counter y muchas gracias por esa trampa. Igualmente segundo puesto, nada mal. Y por último vamos con la partida de Party Match, que la temática de este personaje es de Riders. La verdad que a comparación mía estos personajes me sacan muchísima ventaja. Igual el Sonic Riders no tanta, pero los otros dos sí. Phantom Rider, muy buen ataque, trampa muy buena y un turbo que es de los mejores. Al igual que Shadow Rider es un turbo de los mejores. Un ataque bastante bueno y una trampa buena. No sé, vamos a hacer por aquí la trampa, a ver si le damos a alguien, pues no. Es bastante fácil destacar este turbo, esto es algo bastante positivo. Vamos a hacer por aquí esto, genial, me acaban de golpear. Vamos a destacar el turbo, no me dio tiempo. Ok, tablas por aquí. Ok, le golpeé, me dio el alcance. Vamos a stacker por aquí, perfecto. Vamos a hacer por aquí la tabla. No le di a nadie. Más tablas por aquí. Las tablas pegan muy fuerte. Lo malo es su alcance que no traspasa obstáculos. Pero por lo demás... Bueno, vamos a una conclusión final. En conclusión, para mí la personaje está balanceada y puede llegar a recibir algún buff en el próximo parche. Porque por ejemplo, Amy Rival también salió súper balanceada y recibió 2 pedazos de buffs. Como digo, está balanceada, todas sus habilidades en general son bastante mediocres. Su ataque es cierto que tiene bastantes cosas malas, pero también otras positivas. Las malas serían básicamente el alcance y que no traspasa obstáculos, pero las buenas son que tiene 2 y 3 utilidades, además de un buen daño. Su trampa, aunque sí es cierto que impacta al momento, solo molesta porque el daño es prácticamente inexistente. Y su turbo no tiene ni buena velocidad ni buena duración. Es cierto que se puede stackear y eso le da bastantes puntos, pero es bastante mediocre en general. Si le tuviera que dar una nota sería un 5,5 de 10. Yo creo honestamente que le van a dar algún bufeo. Pero bueno gente, este fue el test de Surge Riders. Recuerden dejar su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.